Buenos días amigos. Estamos aquí en la ciudad de Madrid a las 11:35 de la mañana del sábado 4 de diciembre de 2021. Vamos a hablar hoy del reinado de Isabel II. Isabel II en España. Este video viene en la línea, como he grabado videos sobre distintas épocas, en este nuevo canal he grabado videos sobre el mundo moderno. La modernidad, como saben, comenzó a finales del siglo XV, principios del XVI, y he grabado videos sobre el mundo contemporáneo y el mundo actual. Este video se enmarca en los videos que le he dedicado al siglo XIX largo. Ese siglo XIX que en algunos de los videos que están en este canal habla de un siglo XIX largo, que comenzamos en 1789 con la Revolución Francesa y terminamos en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En el marco de ese siglo XIX largo y en diversos videos que ya están aquí colgados, hemos hablado de las revoluciones liberales inglesas que se produjeron en el siglo XVII, un siglo antes que en Francia. Hemos hablado de la Revolución Industrial, hemos hablado de la Revolución Francesa, por supuesto, de las dos comunas de París, la de 1789 y la del siglo XIX. Hemos hablado de las repercusiones de la Revolución Francesa y del Estado napoleónico en el resto de Europa. Y hoy, continuando dentro de ese siglo XIX largo, vamos a hablar de España, que todavía no hemos hablado de España. No en este contexto de la edad, digamos, del comienzo de la edad contemporánea en Europa. Aunque también hablaremos de América en otros videos. Bueno, España, ¿no? Perdón. Está fallando el wifi, no sé qué pasa. Perdón. Bueno, vamos a hablar entonces de Isabel II, reina de España, en el contexto de las revoluciones del siglo XIX europeo. Que por supuesto llegan a América, pero eso más adelante. Bueno, Isabel II tiene 3 años cuando su padre muere, o la que llegará a ser Isabel II, tiene de España, estamos hablando de España, no de Inglaterra, tiene 3 años cuando su padre muere. ¿Quién era su padre? Pues Fernando VII, ¿no? Fernando VII y Cristina, no me acuerdo de dónde. Fernando VII muere y Isabel, la heredera al trono, tiene solamente 3 años. Por lo tanto,
la regencia, cuando un rey es menor de edad o cuando está incapacitado, pues durante el tiempo en que es menor de edad o durante el tiempo en que está incapacitado, se puede acudir a la figura de la regencia, que puede ser una reina consorte, la regente, o un rey consorte, el regente, un hermano, etcétera, incluso alguien que no sea de la familia. Bueno, su madre, María Cristina, pasa a ser la regente, porque Isabel tenía 3 años, la que se convertiría en Isabel II. Bueno, el reinado de Isabel II va de 1833 a 1868. Con el reinado de Isabel II, triunfa en España, esto ya a nivel global, viéndolo desde hoy en día, con el reinado de Isabel II triunfa en España el liberalismo y el antiguo régimen queda definitivamente sepultado. El reinado de Isabel II sienta las bases sociopolíticas del régimen liberal. Cuando hablamos del reinado de Isabel II, estamos hablando de todos los regentes que hubo en ese reinado y también de todos los presidentes de gobierno que ella tuvo a bien nombrar o que a veces le fueron impuestos. Dijimos que en el reinado de Isabel II se sientan las bases políticas o sociopolíticas del régimen liberal en España. Ese asentamiento se hace sobre 3 pilares. La corona, uno de los pilares. Los partidos políticos, por primera vez en la historia de España, el segundo pilar, y el constitucionalismo, el tercer pilar. En cuanto al desarrollo del sistema constitucional, hubo 2 tipos de constituciones, no solamente durante el reinado de Isabel II, sino durante esta época de la historia de España. Hubo las constituciones de partido y hubo las constituciones con arraigo popular. 2 tipos de constituciones. Había un sistema separado de la sociedad en la época de Isabel II. Por un lado estaba la gran importancia del ejército, no solamente en cuanto a militares, sino socialmente, y por otro lado la marginalidad o la marginalización de la gran mayoría de la población. Predomina el centralismo y la visión conservadora, ¿no? Dentro de un ambiente con corrupción política y pronunciamientos militares de todo tipo y muy variados. Vamos a hablar un poco de María Cristina, la madre de Isabel II, que fue su regente, su primera regente. María Cristina no era precisamente una liberal, María Cristina era una Borbón. No era precisamente una liberal. Pero tampoco quería lo opuesto, ¿no?, al liberalismo. Entonces Carlos María Isidro se levanta en armas por el poder, porque este señor, Carlos María Isidro, quiere volver a imponer el absolutismo en España, la monarquía absoluta. Sin embargo, María Cristina, que no era precisamente una liberal, no estuvo de acuerdo con este pronunciamiento cuasi militar de Carlos María Isidro y acudió a los liberales para que la defendieran, es decir, para que defendieran el trono de su hija, del cual ella era regente. Entre el absolutismo y los nuevos liberales, María Cristina, que no estaba ni en un extremo ni en el otro, prefirió al liberalismo. Afortunadamente, digo yo. Ya dijimos que María Cristina era la esposa de Fernando VII, que muere y deja como heredera a Isabel II, que tiene 3 años de edad. En esa época, ¿qué era lo que predominaba? Pues un cierto liberalismo conservador.
Pero durante el reinado de Isabel II se montan las bases esenciales del Estado liberal. Muchas personalidades entran en el juego de la política y de la construcción del Estado, de lo que los gringos llaman el state building, durante este reinado. Por primera vez surgen partidos políticos, por primera vez y dentro del reinado de Isabel II. El liberalismo se va a medir en cuanto a la dimensión del sufragio, y esto es muy importante. Los grupos eran más o menos liberales cuanto más amplio o menos amplio era el sufragio, es decir, cuanta más gente votaba, por decirlo así, eran más liberales. Cuanta menos gente votaba, eran menos liberales, o si se quiere, más liberales del tipo conservador. ¿Cuáles fueron las tres patas del liberalismo de María Cristina, regente de Isabel II? El primero, la monarquía parlamentaria. Ella era partidaria de la monarquía parlamentaria. Vamos, que no era una republicana, María Cristina, la regente, pero era partidaria de la monarquía parlamentaria, no de la absoluta. En segundo lugar, comienza el sistema de partidos y ella lo permite. Y en tercer lugar, ella cree firmemente en el constitucionalismo. Entonces, las tres patas del liberalismo de María Cristina son la monarquía parlamentaria, el sistema de partidos políticos y el constitucionalismo. Es decir, tener una constitución. Eso de María Cristina me quiere gobernar, que hay por allí en una canción que yo escuchaba de niña, que no sé si era cubana o venezolana, se refiere a María Cristina, la madre de Isabel II, la esposa de Fernando VII. Durante este periodo se redacta un estatuto real. Alguna bibliografía, algunos libros lo llaman constitución, pero no es correcto. Es cierto que hace las veces de una constitución, pero en realidad un estatuto real es una mejor denominación porque no fue redactada por las Cortes, sino por un gabinete de juristas especializados. Sin embargo, y a pesar de que no era una constitución a la usanza, que son redactadas por las Cortes y luego aprobadas en referéndum por los pueblos, a pesar de que no era una constitución, digamos, propiamente dicha, el Estatuto Real constituyó un gran adelanto para España. Pero había un problema en España, había muchas constituciones del partido que está en el poder, o sea, diversos partidos pasaron por el poder y entonces hacían una constitución, pero no era una constitución de la nación española, era una constitución del partido. Y esto era un problema, ¿no? ¿Por qué se daban las constituciones de partido en España? Porque, por decirlo así, España estaba dividida en partes. Eso suena un poco cómico, pero sí, España estaba dividida en partes. Estaba un grupito que todavía quedaba de absolutistas, estaban los partidarios de la monarquía de la monarquía parlamentaria, posteriormente vendrían los republicanos. Había liberalismo conservador, liberalismo menos conservador, conservadurismo liberal. Había demasiadas corrientes y cada una hacía, cuando llegaba al poder, una constitución a su manera. Constituciones de partido las podemos llamar, o constituciones de partes, de una parte de la población o de una parte del espectro ideológico. Durante esta época de María Cristina hubo una constitución redactada por las partes, es decir, por todas las partes representadas en el Parlamento.
pero fue una constitución non nata. No se aprobó nunca, no se llevó a referéndum, no nació. Estas cosas que están sucediendo no son seguidas popularmente. Esto no quiere decir que el pueblo se oponga, sino que no sigue este proceso porque no lo entiende, no sabe de qué va, no sabe ni qué está pasando. Ni siquiera sabe si está pasando algo. ¿Por qué pasa esto? Porque la clase política no instruye al pueblo en política. La clase política piensa que esto no le conviene. Entonces tenemos un pueblo español apolítico, nada politizado. Además surgen los caciques, término que sin duda viene de América. Desde que se descubre América, una cantidad de palabras vienen de América y se integran al castellano. También sucede viceversa, ¿no? Bueno, surgen los caciques como intermediarios entre el poder y el pueblo, como intermediarios entre los gobernantes y el pueblo. El pueblo no los llamó, y los gobernantes tampoco, pero surgen, ¿no? Los caciques, en términos de hoy en día, podríamos catalogarlos como los clientes. El clientelismo de la parte o de la facción que está en el poder. Tenemos entonces una sociedad clientelar que lo ve todo en beneficio propio. Así son siempre las sociedades clientelares. Bueno, Venezuela, en la que yo he vivido, en la que nací en 1960, siempre fue y sigue siendo una sociedad clientelar. Los venezolanos sabemos mucho acerca del clientelismo político, ¿no? Y no es nuevo. No es nuevo. Y de hecho aquí lo tenemos en España en el siglo XIX. A todas estas, todavía la reina en este sistema tiene mucho poder. Es decir, que la regente, María Cristina, la regente de Isabel II, tiene mucho poder todavía. Por otra parte, por ahí andaban los carlistas, jodiendo el parque, como decimos en Venezuela, y por allá andaban también los masones, pero los carlistas odiaban a los masones. Solo es un comentario interesante, ¿no? Durante este periodo, la cosa estaba pero tan estable, es decir, nada estable, que hubo nada menos que 53 pronunciamientos militares en el reinado de Isabel II. 53. Si convencían a la tropa, porque siempre comenzaban con un militar, ¿cómo es que se dice esto? Arengando a la tropa. Si convencían a la tropa, se convertía en un alzamiento, ¿no? Es decir, en una salida de la tropa a la calle. Si no convencían a la tropa, no pasaba nada. Pero en 3 oportunidades, los pronunciamientos convencieron a la tropa. Y en esas 3 oportunidades hubo alzamientos y tumbaron gobiernos. Esas 3 oportunidades fueron: la primera en 1844, la segunda en 1854 y la última en 1868. Yo no ando bien, tengo gripe todavía, una gripe larga que no se quiere quitar, pero es gripe. Entonces a veces enciendo un poquito un ventilador que me da ahí y a veces lo apago. La voz no está muy bien por la gripe, me cuesta. Bueno, en 1837 se escribe por fin una constitución liberal. Bueno, vamos a hablar un poco de la regencia de María Cristina, que es la primera etapa del gobierno de Isabel II, porque esta era menor de edad. Además, a los 3 años dudo que pudiese tomar decisiones políticas o de cualquier tipo, ¿no? La regencia de María Cristina va desde 1833 a 1840. Y en ella hay una implantación del liberalismo. Un paso del absolutismo moderado que había en ese momento en España,
un absolutismo moderado, al liberalismo progresista. Esto sucede entre 1833 y 1836. Ya en esta época, incluso antes, los reyes no gobernaban directamente, nombraban gobernantes. Nombraban un gobierno, pero seguían siendo reyes, ¿no? Bueno, el primer gobierno que tuvo María Cristina como regente de Isabel II fue el gobierno de Sea Bermúdez. Sea Bermúdez era un absolutista moderado. Y su gobierno fue un gobierno que condujo al inmovilismo, es decir, nada cambió. Luego hubo una nueva división provincial en 1833, J. de Burgos, que mostraba un modelo uniformista y centralizado. Hubo muchos gobernantes durante la época de Isabel II. La cuento desde que heredó la corona, desde el 33, aunque tuviese regentes por ser menor de edad. Y ahora nos encontramos con un segundo gobierno, el de Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa era un liberal moderado. Así como Sea Bermúdez era un absolutista moderado, Martínez de la Rosa era un liberal moderado. Pero entre un absolutista moderado y un liberal moderado, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, el liberal moderado es un poquito más liberal que el absolutista moderado, ¿no? Hemos ganado el liberalismo con Martínez de la Rosa. Se establece el Estatuto Real. Vuelvo a decir que no lo llamo Constitución porque lo redactan abogados especializados en la materia. Se establece el Estatuto Real de 1834 como carta otorgada. Pero las cortes tradicionales dicen que la reforma es insuficiente. Hay una oposición de los progresistas a este estatuto real. No les parecía suficientemente, vamos a decirlo entre comillas, moderno, o no les parecía suficientemente liberal, y esto produjo una movilización popular. Esta movilización popular se dio entre los años de 1835 y 1836. En los años de 1835 y 36 tuvimos esta movilización popular que consistió en revueltas urbanas. Y estas revueltas urbanas produjeron que se conformaran juntas. Ya en otro video hablé de lo que son las juntas. Estas revueltas urbanas estaban formadas también por una milicia nacional. De la existencia de una milicia nacional también he hablado en otros videos. Se acaba ese segundo gobierno del señor Martínez de la Rosa. Perdónenme que no me lo sepa todos de memoria. El de Sea Bermúdez sí, porque es muy famoso. Después el de Martínez de la Rosa. Y viene un tercer gobierno, el de Mendizábal. Mendizábal llega al poder en 1836 y es un liberal progresista. Él organiza un ejército liberal y está totalmente en contra del carlismo. Durante su gobierno, el de Mendizábal, que es bastante conocido, hubo reformas progresistas y se desamortizaron los bienes del clero. De la desamortización he hablado muy a menudo. El desamortizar quiere decir quitarle las tierras del clero, quitarle las tierras al clero y a la nobleza,
que acaparaban todas las tierras de la península y bueno, ofrecerlas en venta para obtener para que haya nuevos empresarios del campo. La idea era que personas con poco dinero compraran un trozo de tierras y se independizaran económicamente. Lamentablemente, la gente que tenía mucho dinero prácticamente las compró todas y eso se convirtió en puros latifundios, pero de eso hablaremos en otro momento, ¿no? De todos modos, el gobierno de Mendizábal no fue malo. La organización del Ejército Liberal fue la primera organización de un ejército liberal. Estar contra el carlismo era sensato y las reformas progresistas, sobre todo aquellas que incidieron en la desamortización de los bienes del clero, que eran fundamentalmente tierras. Esto fue muy bueno. El clero tenía más tierras que la nobleza, era una barbaridad. Y además, bueno, Mendizábal es muy conocido en España por la desamortización que hizo de los bienes del clero, sobre todo de sus tierras. Esto, por supuesto, suscitó la oposición de los privilegiados, que en este sentido eran el clero. Luego del gobierno de Mendizábal, que duró 2 años, viene el gobierno de Istúriz en 1836. Este era un liberal moderado. Pareciera entonces que retrocedemos, porque Mendizábal era un liberal progresista. Bueno, era un liberal moderado, Istúriz, y, cosa rara, tuvo la oposición de los progresistas. Completamente normal, dije cosa rara de broma, ¿no? Hubo revueltas urbanas, nuevamente, y un pronunciamiento de los sargentos de la granja en agosto de 1936. En este momento, María Cristina jura la Constitución de 1812, es decir, la de Cádiz, nada menos. Luego del gobierno de Istúriz en 1836 viene el gobierno de Calatrava en agosto de 1836. Istúriz no duró mucho, pero María Cristina, para mostrar que España tenía que ir hacia el liberalismo y no para atrás, jura la Constitución de 1812 y comienza el gobierno de Calatrava en el mismo 1836, en agosto. Este era un liberal progresista, de nuevo, no moderado como Istúriz. Calatrava logra el desmantelamiento del antiguo régimen. Bye bye antiguo régimen, bye bye absolutismo, es decir, monarquía absolutista. Y además hace la reforma agraria y se redacta y se establece la Constitución de 1837, que guarda grandes parecidos con la de 1812. Calatrava también es muy conocido. No me estoy refiriendo al arquitecto de los puentes que se caen, que es tan conocido también, ¿no? Sino al político Calatrava del siglo XIX. Bueno, vamos ahora a hablar de la regencia de María Cristina bajo la Constitución de 1837. Ella había jurado la Constitución de Cádiz de 1812 en el 36, pero una vez redactada la del 37, pues jura esta. Jura la Constitución de 1837. Hay una reacción progresista. Hay una crispación por la incertidumbre de la guerra y por la situación de la hacienda que provoca levantamientos y gobiernos progresistas. Que provoca levantamientos y provoca gobiernos progresistas. He dicho que hay una crispación por la guerra, las guerras carlistas que no terminan nunca, y por la situación de la hacienda. Sí, bueno, hay un problema económico, ¿no? Los impuestos eran usados, había corrupción, había déficit de recursos financieros, y esto producía crispación en los progresistas. Entonces, ¿qué pasa?
Pues María Cristina restablece la Constitución de 1812, otra vez. En el mismo año, o casi en el mismo año, jura la Constitución de 1812, luego jura la del 37 y ahora vuelve a jurar la de 1812, la de Cádiz, la Pepa. De ahí viene lo de Viva la Pepa, la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución de España y que muchos países latinoamericanos la tuvieron también como su primera constitución. Es decir, la copiaron. Bueno, vamos, se restablece otra vez la Constitución de 1812. Pero ¿qué había en la Constitución de 1837? Pues en la Constitución de 1837 tomaba en cuenta la soberanía nacional, se basaba en la soberanía nacional y en la separación de poderes. Un gran poder real y cortes bicamerales, cortes de 2 cámaras. La Constitución del 37 promulgaba, no, la Constitución del 37 pues designaba, o mejor dicho, establecía, el sufragio censitario. Voy a volver a empezar. La Constitución del 37 se basa en la soberanía nacional, no la soberanía popular, nacional, y en la separación de poderes, pero con un gran poder real, en la figura del rey, y con cortes bicamerales, de 2 cámaras, y establecía el sufragio censitario, que seguramente molestó a muchos, ¿no? Ampliaba, sin embargo, la Declaración de Derechos y Libertades, daba un gran poder a los ayuntamientos, creaba la Milicia Nacional, o la respaldaba, porque creada ya estaba, y eliminaba la confesionalidad católica. Es decir, esto no quiere decir que se prohibiera la religión católica, esto es otra forma de decir que había libertad de culto, o sea, se eliminaba. La eliminación de la confesionalidad católica quiere decir que no se obligaba a todo el mundo a ser católico, se permitían otras religiones. Estoy hablando de la Constitución de 1837. Bueno, reacciones ante la Constitución de 1837. Los 12añistas, de esto hablaremos en otro video, quiénes son los 12añistas, quiénes son los 20añistas. Los 12añistas, los del trienio liberal, apoyaban la Constitución de 1837, pero los 20añistas aprobaban la Constitución de 1812. Entonces aquí que tenemos una división, los 12añistas respaldando la Constitución de 1837 y los 20añistas respaldando la Constitución de 1812. La Constitución de 1837 establecía una milicia nacional, como acabo de decir, que era el elemento político de los progresistas. Los progresistas necesitaban un cuerpo armado. Bueno, esto a muchos venezolanos les recuerda a las milicias de Chávez, que bueno, más o menos tenían la misma función, ¿no? Bueno, una vez terminada, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Vale. Bueno, yo pienso que María Cristina, que le cayó esa regencia, que le cayó de repente esa regencia al morir su marido, bueno,
Ella, que no estaba preparada para el poder, hizo lo que pudo y se demostró de forma bastante valiente, ¿no? Pero su regencia terminó. Fue demasiado cambiante, no se llegó a nada en concreto y entonces se decidió que el siguiente regente de Isabel II, que seguía siendo menor de edad, sería el general Espartero. Espartero era el general gran vencedor de las guerras carlistas en el frente norte. Entonces comienza la regencia de Espartero, que va desde 1840 hasta 1843, pero todo esto es el reinado de Isabel II. Aunque ella fuese menor de edad, todo esto se atribuye, por supuesto, a ella, ¿no? Aunque se mencionan los personajes que hicieron las cosas, ¿no? Pero digamos que eso la deja marcada a ella en la historia como cosas buenas y malas de su reinado, ¿no? Es decir, que al final el juicio de la historia recae sobre Isabel II, aunque era una niña. Bueno, la regencia de Espartero del 40 al 43, 1840-43. Entre 1837 y 1840, durante la regencia de María Cristina, hubo gobiernos moderados. Esto hizo que hubiese limitación de derechos. Había limitaciones en el sufragio, no era universal, en la imprenta, en la ley de ayuntamientos, etcétera, ¿no? Esto causó en la regencia de María Cristina oposición de los progresistas y un movimiento insurreccional en 1840. Se formaron juntas, se accionó la milicia nacional y todo esto obligó a la dimisión de María Cristina como regente. Se elige entonces a Espartero, un progresista, un militar progresista, y se le elige como regente. Su actuación fue autoritaria. No hubo cooperación con las cortes, no cooperó con las cortes. Gobernó con su camarilla política, la de él. Camarilla política, como diríamos hoy en día, ¿no? Esto hizo que se aislara, sufrió un aislamiento y perdió todo tipo de popularidad. Era popular porque era el gran vencedor de las guerras carlistas del norte, pero perdió la popularidad y se aisló debido a esta actitud autoritaria y a este ninguneo con las cortes, como si las cortes no existieran, ¿no? Sin embargo, bueno, durante el gobierno de Espartero hubo una liberalización comercial de la economía. Una liberalización comercial de la economía. Hasta ese momento, ¿qué me pasa hoy? La liberalización comercial había favorecido solo a la Gran Bretaña. En 1842 esto había producido el levantamiento en Barcelona, un levantamiento de la burguesía y las clases populares. Y esto se aplacó bombardeando la ciudad de Barcelona. Ya dijimos que Espartero tuvo un gobierno autoritario y bombardear Barcelona no fue una buena idea. Esto produjo un alejamiento total de parte de los progresistas, porque Espartero dijo que él era progresista, pero esto de progresista no tenía nada. Hubo un alejamiento total de parte de los progresistas debido al bombardeo de la ciudad. Y esto produjo una conspiración de los moderados con los progresistas, juntos, ¿no? Y juntos conspiraron y produjeron la dimisión de Espartero en 1843. Espartero, sin embargo,
su gobierno no fue del todo malo. Espartero aboga por la liberalización de la economía. España tardó mucho en reconocer a las nuevas repúblicas americanas que habían estado en su poder. Ya eran todas independientes, menos Cuba y Puerto Rico, y España tardó muchos años en reconocerlas y establecer relaciones comerciales con ellas. Entonces, estas nuevas repúblicas americanas, al ver la Gran Bretaña, al ver los británicos que España no se relacionaba con ellas, que no las reconocía, y lo que le importaba realmente a los británicos, que no comerciaba con ellas, Gran Bretaña se convirtió en el gran aprovechador, por decirlo así, entre comillas, de los mercados en las nuevas repúblicas americanas. Los británicos aprovecharon ese vacío de importaciones desde las nuevas repúblicas americanas y empezaron a exportar masivamente hacia esas nuevas repúblicas americanas. Espartero se dio cuenta que España había cometido un error en no reconocer de forma rápida a estas nuevas repúblicas americanas, porque lo normal cuando hay una guerra entre dos países y la gana uno de los dos países, pues lo más pronto posible el otro país, el perdedor, debe reconocer al triunfador y tratar de llevarse bien y establecer relaciones diplomáticas, comerciales. Es de mal perdedor no reconocer al triunfador. Ahora, voy a hacer un inciso, ¿no? Cuando yo escuché al ministro de Relaciones Exteriores de España, de la actual España, reconocer inmediatamente el gobierno de los talibanes en Afganistán, eso sí no me parece bien. Dijo, bueno, ganaron la guerra, es otra cosa. Reconocer, por ejemplo, a la República de Venezuela, a la República de Colombia, a la República del Ecuador, a la República de México, por parte de España, luego de ganar una guerra, era algo que se tenía que hacer lo más rápido posible, ¿no? Porque en esas repúblicas americanas pues no se estaban instalando ningunos asesinos, ¿no? Ningunos locos, ¿no? Pero eso no quiere decir que en un caso como en el de Afganistán, guerra que pierden los Estados Unidos junto con el gobierno de Afganistán, el anterior, porque ahora hay otro, ¿no? Y ganan los rebeldes afganos. Bueno, ese tipo de guerras, ese tipo de triunfos hay que pensarlo mucho antes de reconocerlos. Estamos hablando aquí de reconocer al vencedor en una guerra donde se respetan las normas de la guerra y donde se asume la derrota. Espartero se da cuenta de que no haber reconocido a las colonias ahora independientes era un problema y que Inglaterra, como de costumbre, se había aprovechado de ello, ¿no? Entonces Espartero reduce los aranceles. No voy a explicar lo que es un arancel porque esto es un canal de historia. Además, todo el mundo sabe lo que es un arancel, ¿no? Si no lo saben, me lo dicen y lo respondo en los comentarios. Espartero reduce los aranceles, pero entonces los catalanes dicen que eso perjudica a su industria. En cambio, los vascos dicen que eso favorece a su industria. Entonces, ¿qué tipo de industria tenían estos dos sectores de la vida de los españoles? Los catalanes tenían industrias textiles. Al eliminar los aranceles o reducirlos, sus textiles se hacían menos competitivos dentro de la misma España, porque un hilado que venía de Gran Bretaña a Madrid costaba menos que un hilado que venía de Barcelona a Madrid,
porque ya los británicos no tenían que pagar semejante arancel para poder, un arancel tan alto para poder vender en España, ¿no? Y esto, la reducción de los aranceles, puso furiosos a los catalanes, porque sus productos textiles perdían mercados dentro de la propia España. Sin embargo, los vascos estaban contentos porque ellos tenían una siderurgia y ellos comerciaban mucho con los ingleses, tenían que tener una relación fluida con los ingleses y bajar los aranceles le convenía a la siderurgia vasca. Bueno, los industriales catalanes entonces se opusieron a la liberación de la economía por intereses propios, no por el interés de España, por intereses particulares. No estoy hablando de los catalanes, sino de los industriales catalanes. Perdieron competitividad los productos catalanes. Llegaban los hilados, como ya lo dije, más baratos desde Liverpool que desde Cataluña a Madrid. Los catalanes querían aranceles altos. Y hubo en Cataluña levantamientos institucionales y populares. Nunca se puede complacer a todo el mundo. El que piense que gobernar es fácil se equivoca, ¿no? Bueno. Ya dije que hubo levantamientos institucionales y populares en Cataluña. Entonces no hubo más remedio que hacer una intervención militar contra Barcelona. Se bombardeó el castillo de Montjuïc y los bombardeos llegaron hasta la Ciudadela. En la Ciudadela no se nota que haya habido bombardeos, bueno, eso lo repararon, ¿no? Es que es muy bonita y el castillo de Montjuïc también. Bueno, hubo una pérdida de la simpatía por parte de los catalanes y buena parte de los españoles contra el gobierno. Esto produjo que Espartero dimitiese. Espartero dimitió. Como ustedes pueden ver, esta gente dimitía. María Cristina dimitió, Espartero, dimitió. Muchísima gente dimitía. Estamos en el siglo XIX. Hay un país por allá en el Caribe donde algunos no quieren dimitir nunca. Y estamos en el siglo XXI. En cambio, aquí estamos en el XIX y la gente dimitía cuando veía que no lo querían, ¿no? Bueno, entonces llega otro gran general, Narváez, al frente del ejército del sur, pero que no tuvo un protagonismo militar en las guerras carlistas. Narváez da un golpe de estado prácticamente. Y entonces viene el reinado propiamente dicho de Isabel II. Se acabaron los regentes. Las Cortes, en 1843, proclaman la mayoría de edad de Isabel II. Isabel II en 1843 no es mayor de edad, pero las Cortes deciden que sí y proclaman la mayoría de edad de Isabel II, con lo cual puede gobernar. Entonces empieza el reinado propiamente dicho de Isabel II. Desde 1843 hasta 1868, cuando se tiene que exiliar. ¿Qué edad tenía Isabel II en 1843? Lo busco. ¿Qué edad tenía? Vamos a buscarlo, sí. Le damos más interés al video, porque es que no lo recuerdo. Chica, este buscador de este móvil pequeño no le gusta Isabel II, porque siempre que la busco no se queda pegado. Nació en 1830, vaya, cuando murió Bolívar. Y la ponen a gobernar en 1843. 13 años. Bueno, Isabel II es declarada mayor de edad a los 13 años. Las Cortes lo deciden así. Bueno, ¿qué pasa en el reinado de Isabel II propiamente dicha? O propiamente dicho.
se articula el sistema liberal. Hay partidos políticos, se permiten los partidos políticos, que en ese momento no eran sino agrupaciones de personalidades para participar en las elecciones. Todo comienza poco a poco. Tenemos dos grandes grupos, los moderados, representados por Narváez, y los progresistas, representados por Espartero. Estos señores renuncian, pero no se mueren, ahí siguen, ¿no? Vamos a ver, ¿quiénes son? ¿Qué describía a los moderados de Narváez? ¿Qué los describía? Pues un liberalismo doctrinario. ¿En qué se basaba en España este liberalismo doctrinario? Y digo en España porque cuando cambias de país, pues cambian un poco las definiciones y tal. Cada país acomoda a su idiosincrasia las corrientes políticas, ¿no? Bueno, los moderados de Narváez exhibían un liberalismo doctrinario que tenía las siguientes características. Eran defensores del orden social. Eran partidarios de la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Eran partidarios de las Cortes bicamerales, Cámara de Diputados electiva y Senado de nombramiento real, es decir, la Cámara de Diputados bajo elección y el Senado nombrado por el rey, los senadores nombrados por el rey o por la reina. Eran partidarios de un sufragio censitario muy restringido. En esos videos llamados Democracia, creo que hay un video que yo llamé Democracia, hablo del sufragio censitario y del sufragio universal y hablo mucho de ello, ¿no? Traten de leerlos en orden. Yo sé que yo los grabo de forma un poco caótica, pero bueno. ¿Qué más? ¿De qué más son partidarios estos moderados? De los derechos liberales, pero con restricciones. Del derecho a la propiedad, de un Estado confesional católico, del ejército y de la Guardia Civil y de los ayuntamientos controlados. Y surge una cosa llamada Unión Liberal, que todavía no podemos llamar partido político, en 1854, que era la opción centrista entre moderados y progresistas, conducido por O'Donnell. Hay una estación de metro llamada O'Donnell en el metro de Madrid. Bueno, ¿qué otro, digamos, movimiento político o qué otra corriente de pensamiento político tenemos además de los moderados? Los progresistas, ya dijimos, conducidos por Espartero. Ellos decían que eran liberales radicales o que practicaban el liberalismo radical. ¿De qué eran partidarios? Eran defensores de la libertad. Acuérdense que los moderados eran defensores del orden social. Pues los progresistas eran defensores de la libertad. Creían en la soberanía nacional y los moderados creían en la soberanía compartida de cortes y rey. Ya los progresistas creían en la soberanía nacional, mucho más cercanos al pueblo, ¿no? Creían en cortes unicamerales y no bicamerales. Y si acaso aceptaban una corte bicameral, querían que tanto el Congreso como el Senado fueran electivos, es decir, elegidos por los ciudadanos. Creían en un sufragio censitario más amplio que los moderados. Creían en los derechos individuales y colectivos, en las desamortizaciones, en la tolerancia religiosa, en la milicia nacional y en la autonomía de los ayuntamientos.
muchos más chavistas que los otros, ¿no? Moderados y progresistas. Y surgió un grupo que todavía no lo podemos llamar partido, aunque alguna gente así lo llama, llamado demócratas, en 1849. Decían practicar el liberalismo democrático con soberanía popular, sufragio universal, cortes unicamerales, ampliación de los derechos y libertades, libertad de cultos y separación de la Iglesia y del Estado. Esta parte es muy importante, si quieren le echan para atrás al video, esto de los moderados y los progresistas y de este grupo Unión Liberal, que surge en 1854, y del grupo demócratas que surge en 1849. Y como esto va para largo, voy a hacer dos para poder ir a buscar más agua, porque se acabó eso. Pero bueno, voy a terminar este punto primero, ¿no? Republicanos. Porque surgen también los republicanos. No solamente la Unión Liberal, los demócratas, sino por fin aparecen los republicanos. Son una escisión de los demócratas. O sea, pertenecían a los demócratas y se separan, ¿no? Son una escisión de los demócratas por desprestigio de la monarquía de Isabel II. La monarquía de Isabel II se desprestigia y esta parte de los demócratas sienten que se ha desprestigiado y forman el grupo de los republicanos. Vamos a tratar de puntualizar algunas cosas acerca de todo este periodo, aunque falta. Tenemos el trienio liberal desde 1820 hasta el 23, ahora me estoy yendo más atrás, antes de Isabel II. Cosas que hay que tener en cuenta y sobre las que grabaré videos apartes. Está el trienio liberal de 1820 a 1823, de esto hay que grabar un video. Están las regencias de 1833 al 43, que las acabamos de ver. Está el reinado de Isabel II de 1844 hasta 1868, que lo terminaremos de ver en la segunda parte de este video. Está el llamado sexenio revolucionario de 1868 hasta 1874, que no sé si me dará tiempo de darlo en la segunda parte de este video. Ya les he hablado de los 12añistas, El líder de este grupo era Martínez de la Rosa, del que he hablado también. De allí, de los 12añistas, se desprenden los moderados, de los que hemos hablado, acabamos de hablar de ellos. Digamos que quien los representa es Istúriz, pero luego hay otro grupo de moderados representados por Narváez. También existen los alfonsinos, partidarios de Alfonso XIII, si no me equivoco es el 13, sí. O el 12. Bueno, lo tengo que precisar. Los alfonsinos eran, digamos, representados por Cánovas del Castillo. Tenemos también a los exaltados, representados por Flores Estrada. De allí salen los progresistas, representados por Calatrava, ya hablé de Calatrava. Y de allí también salen otros progresistas, pero que son representados por Espartero. O sea que tenemos dos grupos de moderados y dos grupos de progresistas. Están los moderados de Istúriz y los moderados de Narváez. Están los progresistas de Calatrava y los progresistas de Espartero. Y de los progresistas de Espartero surgen los demócratas de Figueras. Los demócratas representados por Figueras. Y allí hay una escisión, una separación, y de los demócratas surgen los republicanos representados por Pi y Margall. Por otra parte, tanto los moderados de Narváez como los progresistas de Espartero forman la Unión Liberal liderada por O'Donnell.
O sea, parte de los moderados de Narváez y parte de los progresistas de Espartero. Forman la Unión Liberal liderada por O'Donnell. Esta unión termina convirtiéndose o termina participando en una coalición revolucionaria junto con los demócratas de Figueras. Y esta coalición revolucionaria se divide en una unión liberal representada por Serrano y en una unión y en un grupo llamado progresistas, nuevamente representados por Prim. Habíamos hablado anteriormente de los progresistas de Calatrava y los progresistas de Espartero. Más adelante en el tiempo tendremos a los progresistas de Prim, que fueron realmente los mejores progresistas, y Prim fue una figura verdaderamente importante. Y bueno, este video creo que es bueno que si están estudiando, pues lo escuchen con lápiz y papel, ¿no? Los demócratas, que ya dijimos que eran los de Figueras, aunque de allí salen los republicanos de Pimargal, los demócratas configuran el golpe de Estado, que produce como consecuencia el sexenio democrático, lo que se va a llamar el sexenio democrático. Hay una diferencia esencial entre liberales y demócratas. Los liberales son aquellos que son partidarios del sufragio censitario y los demócratas partidarios del sufragio universal. Bueno, lo dejo por aquí porque hay muchísimo más de lo que hablar. Pongo esto a subir y los veo dentro de un ratito, para la segunda parte del gobierno o del reinado de Isabel II de España. Nos vemos.